¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a hacer esta primera clase del segundo cuatrimestre. Un par de aclaraciones antes de empezar. A ver, vi la encuesta de... ¿Se acuerdan que hice un formulario de Google para que ustedes completen? Y vi lo que pusieron, lo completaron más o menos 13, por lo menos cuando yo lo vi. Eh, que vi los comentarios, les pregunté si querían clases virtuales, la mayoría no quería mucho clases virtuales, así que quizás hagamos algunas, pero pocas, o quizás ninguna, no sé, pero como mucho haremos unas cuatro quizás, pero no sé, lo voy a ir viendo. La verdad que ustedes vienen trabajando más o menos bien, vienen entregando bien los trabajos. También vi que una pregunta era qué era lo que más les estaba costando y era entender las consignas. Yo sé que a veces las consignas que doy son medio raras o inusuales, pero la idea es que son consignas para que ustedes apliquen la teoría en algo concreto o den su opinión, porque si no es la típica de repetir algo que leyeron y no tiene ningún sentido, menos con esta modalidad, hacer eso. Así que si les cuesta comprender las consignas, significa está bien, pero igualmente ustedes están haciendo bien los trabajos, o sea, las están entendiendo las consignas. Eh, Así que las consignas van a seguir siendo igual de raras. Quizás intentaré explicarlas un poco a través de los videos a partir de ahora, las consignas. La idea es hacer primero partir del supuesto de que todo este segundo cuatrimestre, voy a poner un cronómetro así no se da mucho el tiempo, que todo este segundo cuatrimestre, partir del supuesto de que va a ser virtual la totalidad del segundo cuatrimestre, ¿bien? La verdad no sé si va a ser virtual o cómo va a ser, pero voy a partir de esa idea, ¿bien? Quizás el cuatrimestre anterior fue medio desordenado debido a que fue una situación medio impredecible y nueva, donde todos nos tuvimos que adaptar desde diferentes lugares a la situación y a la nueva modalidad virtual. Pero nada, así que este segundo cuatrimestre, la idea es todas las semanas subir una clase como estas, más o menos como hice el cuatrimestre anterior, que la idea es que duren entre 15 y 20 minutos, ¿bien? Y no pasarme, intentar comprometerme a no pasarme de ese tiempo. Algunos de ustedes me comentaron que el tiempo estaba bien, creo que ahí me había puesto que era largo, pero bueno, más o menos 15, 20 minutos. Ustedes piensan que tendríamos como 120 minutos de manera presencial, así que 15, 20 minutos creo yo que está bien para la clase. Sé que es muy teórica estas clases, son información, 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 pero bueno, no es la modalidad que tenemos, ¿no? Así que por eso lo voy a intentar sostener en esos tiempos. Y luego, cada 3 o 4 clases, realizar un trabajo donde ustedes tengan que implementar contenidos desarrollados en las clases y en la bibliografía para responder a cierta consigna. Y otra cosa más es que lo que vamos a hacer, la idea es que todos ustedes tienen que ver tienen que ver todas las clases, ¿no? Son de condición obligatoria. Yo ya sé que la mayoría de ustedes, no sé si en este curso la mayoría no la ve, más o menos la mitad, no sé. O no verla simplemente, la mayoría es cuando mando el trabajo se pone a ver las clases, o más o menos eso es lo que fui notando. Este, la idea básicamente es hacer tipo una especie de régimen de participación que va a ser como un archivo que voy a subir en el Classroom, donde clase a clase ustedes van a tener que responder una pequeña pregunta, más que nada como de opinión. Creo que ya lo hice anteriormente, pero todo en un mismo archivo, clase a clase, y respondiendo una pequeña pregunta como un régimen de participación a lo largo de las semanas. Igual esta primera clase la hacemos tranquila, simplemente vamos a introducir el primer tema que vamos a ver. Bien, y último ítem es que voy a estar subiendo las clases a un canal de YouTube por una cuestión de que la página donde los hago los videos ya no me permite subir más. En ese mismo canal de YouTube yo voy a estar subiendo videos de otras materias y de materias que doy en otros colegios. Así que nada, no se confundan con eso. No creo que tengan problema. Entren desde el Classroom y listo. Bien, entonces, temas que fuimos viendo en el primer cuatrimestre. Introducción a la psicología, ramas de la psicología, vimos psicoanálisis, vimos conductismo. Ahora vamos a empezar con lo que es
psicología cognitiva, ¿bien? Que la psicología cognitiva y la psicología conductista se podría decir que son las dos ramas de psicología más conocidas, más renombradas o que más, de las cuales más literatura hay escrita, etcétera, ¿bien? Las que más evidencias han encontrado, las que se utilizan más en terapia. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es psicología cognitiva. ¿Qué es la psicología cognitiva? Es una rama de la psicología que tiene por objeto de estudio las cogniciones, los pensamientos, ¿no? Yo voy a estar usando mucho la palabra cogniciones, cognitivo. Una cognición es un pensamiento, ¿no? Y lo cognitivo es cuando algo está relacionado a lo que es los pensamientos en general, ¿bien? No son exactamente los mismos, pero más o menos con eso nos vamos a ir entendiendo. Entender a una persona desde la perspectiva cognitiva es entender cómo funciona su pensamiento. ¿Qué causó ese pensamiento? ¿Qué consecuencias tiene tener ese pensamiento? ¿Y con qué otros pensamientos se asocia? ¿Bien? Entonces, pónganle que yo quiero saber por qué una persona, no sé, una persona tiene miedo, pánico escénico, ¿no? Tiene miedo de hablar en público. Entonces yo empiezo a preguntarle, ¿por qué tenés miedo de hablar en público? Entonces voy a ir viendo cuál es la cadena de pensamientos que llega a la conclusión del miedo al pánico escénico, ¿no? Entonces, no sé, tengo miedo al pánico escénico porque me preocupa que la gente se pueda reír de mí. ¿Y qué significaría que la gente se ría de vos? Y significaría que soy un tonto, ¿no? Y así vas viendo esa cadena de pensamientos que van uniéndose. Eso es ver cómo, eso sería entender cómo funciona su pensamiento, qué es lo que causa el pensamiento y cuáles son las consecuencias que tiene el mismo. La psicología cognitiva utiliza la analogía, o sea, la comparación mente-computadora para comprender a las personas. Entonces, esto era cuando comenzó la psicología cognitiva, era al mismo tiempo donde se aparecían las primeras computadoras y se empezó a establecer una comparación entre el funcionamiento de una computadora y el funcionamiento de la mente. Hay gente que hay una rama más radical donde dice que el pensamiento humano funciona como una computadora y otra rama menos radical o menos radical, en la cual es simplemente una comparación, una analogía que sirve para comprender cómo piensan las personas. Entonces, nuestra mente es como un programa de computadora, ahora lo vamos a ver, que se encarga de recibir información, procesarla y emitir una respuesta, ¿bien? Entonces, cada vez que ustedes aprietan teclas en el teclado, cada vez que mueven el mouse, ustedes están dándole información a la computadora la procesa y da una respuesta. Mueve el cursor en la pantalla, escribe los caracteres que ustedes están tocando, ¿no? Ingresa información, se procesa, se emite una respuesta. Entonces, la comparación es que las personas funcionamos igual. Recibimos un estímulo, lo procesamos, damos una respuesta. Como toda teoría, tiene fortalezas y debilidades y sirve mejor para explicar determinados fenómenos y otros no. Cuenta con una amplia evidencia empírica. Bien, a diferencia del conductismo, ¿se acuerdan que el conductismo no hacía foco en lo que es la mente o el pensamiento? Hacía foco en lo que es la conducta, que sería esa respuesta que uno da. Y en esta relación entre los estímulos y las respuestas. La psicología cognitiva se mete de lleno en cómo se procesa esa información, o sea, no deja de lado el estímulo y la respuesta y hace foco en lo que es el procesamiento. Por eso es que el cognitivo-conductual, ambas ramas se complementan también, ¿no? Porque una se ocupa de los factores más externos, podríamos decir, y otra de los más internos. Entonces, veamos este gráfico de baja resolución. Procesamiento de información. Vamos a ver de qué estamos hablando cuando decimos procesamiento de información. Suena medio abstracto, pero vamos a intentar hacerlo más concreto. Hay una entrada, que acá habla de que puede ser manual o automática, ahora después vemos. Una entrada, un procesamiento y una salida.
Dentro de lo que es el procesamiento va a haber el almacenamiento de la información, ¿no? Lo que va a ser la memoria, que va a ayudar a procesar esta información. Imagínense que me robaron en X lugar, ¿no? Yo salí un día a hacer algo, bueno, justo ahora no, pero salí un día a hacer algo, me robaron en la esquina tal y tal. Entonces yo otro día, a la semana siguiente, paso por tal esquina y veo a una persona acercándome. Esa persona que se acerca es la entrada de información, recibo la información. Luego viene un procesamiento de la información que va a traer aquella información que esté relacionada, la trae de vuelta a la conciencia para trabajar, va a decir, este lugar fue donde me robaron la semana pasada, probablemente esa persona que está ahí, hay altas probabilidades de que también me quiera robar, porque tengo asociado ese lugar con el hecho del robo. Procesamiento de la información, salida de la información. Cruzo la calle y me voy. ¿Bien? La respuesta, la conducta que hago. Esta entrada de información puede ser una situación, como lo que acabo de decir, o puede ser un pensamiento, ¿no? Un pensamiento que yo recibo y, por ejemplo, no sé, mi jefe me dice algo y digo y pienso, me van a despedir, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento que entra. Proceso esa información, me van a despedir porque tal y tal cosa, entonces yo voy a tener que estar buscando, voy a empezar a buscar trabajo de tal y tal otra, y una salida de información, no sé. Llego a otra conclusión, tengo que buscar un nuevo trabajo. ¿Bien? Y acá habla de manual o automática. Hay veces que todo este procesamiento de la información, toda esta cadena de cajas y flechas que estamos viendo, no se hace conscientemente. Se hace inconscientemente, ni nos damos cuenta y hacemos todo este análisis de la realidad. Quizás en el ejemplo que di antes es más visible, ¿no? Quizás no pensamos, mira, yo la semana pasada me recagaron a piñas en esta esquina. Quizás tendría que cruzar la calle. No, simplemente lo haces, no lo haces conscientemente. Bien, lo haces inconscientemente, implícitamente. Bien, vamos a ahondar en lo que es esta analogía mente-computadora. Esto es no es nada que tengan que saber mucho, es simplemente para explicar este tema. Input y output. ¿Qué quiere decir esto? Input es cuando ingresa una información. Output es cuando egresa una información, cuando se emite una respuesta. Entonces voy a hacerles la comparación de cómo es un programa de computadora y la analogía con cómo funciona la mente. Entonces, esto es, literalmente es lenguaje de programación, es esto que pongo acá. Input, que es como una función para que vos ingreses información. Entonces, yo pongo input, ¿cuál es tu edad? Entonces, en el programa va a aparecer la pregunta, ¿cuál es tu edad? La respuesta a esa pregunta se va a guardar en esto que se llama una variable, ¿no? Se va a guardar acá en edad. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es tu edad? Y yo voy a guardar esa información. Y acá hago una pregunta, ¿no? O establezco una regla. If es como si edad es menor a 18, ¿no? Si edad es menor a 18. Entonces doy una print, o sea que doy una respuesta. Entonces, si edad es menor a 18, entonces la persona es menor de edad. Ahora, si no es menor a 18, entonces es mayor de edad. ¿Bien? Ingresó una información, le pregunté a una persona cuál es su edad, almacené esa información, tuve que traer otra memoria que es cuál es el límite de mayor o menor de edad, a partir de qué edad uno es mayor de edad, comparé ambas variables, ¿no? Comparé la edad que me dijo el sujeto con lo que yo ya sabía de antes y emití una respuesta. Sos mayor de edad, sos menor de edad, ¿bien? Ingresó una información, la procesé y emití una respuesta. ¿Bien? Para que se vayan haciendo una idea. No es necesario que hayan entendido perfectamente lo que acabo de decir. Pero para que se vayan dando una idea de cómo es. Ingresa una información, se procesa y sale una respuesta. O se llega a una conclusión. Entonces, esta diapositiva la vemos después. Veamos esta.
para organizar un poco qué es lo que vamos a ver las clases venideras. ¿De dónde me pongo? Acá. Entonces, la psicología cognitiva, ustedes van a ver que el libro está organizado de esta misma manera. Acuérdense que cuando hablamos de cognición vamos a hablar del procesamiento de la información, ¿no? Y dentro de lo que es el procesamiento de la información va a haber procesos mentales inferiores y procesos mentales superiores. Los procesos mentales inferiores, tales como la memoria, la atención y la percepción, son aquellos que compartimos con otras especies, con otros animales, o así es la definición que propone el libro. Yo no estoy demasiado de acuerdo con esta definición, pero es la que vamos a ver. Y los procesos mentales superiores son aquellos que son característicos de nuestra especie, ¿bien? Tales como la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. Entonces nosotros en las clases que vienen vamos a dedicarle una clase a la memoria, a la atención, a la percepción. Luego vamos a pasar, probablemente vamos a un trabajo ahí de los procesos mentales inferiores. Y luego vamos a hablar de los procesos mentales superiores. La inteligencia, el lenguaje, el pensamiento. ¿Se entiende? Y por último, comentarles esta perspectiva que no vamos a abordar quizás a fin de año. Nosotros vimos conductismo por un lado, ¿no? Las conductas de las personas y por qué se producen. Las cogniciones de las personas, vamos a ver ahora el aspecto cognitivo de una persona. Luego está el aspecto emocional, que también quizás lo vamos a ver luego de psicología cognitiva, vamos a ver emociones. Nosotros lo vamos a ver como divididas las tres cosas. Pero estos tres aspectos de las personas siempre funcionan de una manera integrada, de una manera en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta influye en lo que uno piensa y también influye en lo que uno siente. Y viceversa, lo que uno siente influye en lo que uno piensa y en lo que uno hace, y lo que uno piensa influye en lo que uno siente y en lo que uno hace. Les doy un ejemplo extremo de esto. Hay un experimento hecho que se le hacía leer a una persona algo acerca de lo cual no tenía ninguna opinión. Imagínense que yo les hago leer un artículo periodístico de una revolución que hubo en Serbia en los años 90. Ustedes no tienen la menor idea. Y el artículo dice defendiendo no sé, a la policía que reprimió a los ciudadanos, qué sé yo. Entonces, si yo les hago leer ese texto, o se hizo el experimento, cuando la gente leía ese texto y se la forzaba a hacer este movimiento con la cabeza, el movimiento de asentir, luego se le preguntaba acerca de lo que decía el texto, y aquellos que habían estado haciendo este movimiento, luego estaban más de acuerdo con lo que decía el texto que aquellos que no habían hecho esto mientras leían, y luego están los que hacían así mientras leían, solían estar en desacuerdo con lo que habían leído, ¿no? O sea, leían un texto, había tres grupos, uno leía normal, otro leía y le forzaban a hacer así, y otros leían y le forzaban a hacer así, y dependiendo de esa conducta, luego le hacían una entrevista, le preguntaban qué pensaba acerca de lo que decía el texto, y lo que pensaban, las cogniciones, se vieron altamente influenciadas por una conducta tan simple como haber estado haciendo así o haber estado haciendo así mientras lo leían, ¿no? Eso es un experimento científico completamente chequeado, ¿no? Entonces, nuestras conductas y lo que hacemos, ese es un ejemplo medio extremo, ¿no? Pero a ver, si yo estoy durmiendo, no puedo sentirme que mi corazón va a explotar, ¿no? O imagínense que estoy a punto de salir a jugar la final de un mundial. Y bueno, o sea, eso es una conducta, ¿no? Muy tranquila no me voy a sentir, medio nervioso me voy a estar sintiendo. Y lo que no voy a estar pensando acerca de la receta para hacer pan casero, sino que voy a estar pensando en el partido que tengo que jugar. Bien, estas tres cosas siempre funcionan de manera integrada. Así que lo vamos a ver más adelante también eso. Así que dejamos por hoy, la clase que viene seguimos. Espero que no se me haya quedado muy largo, que creo que sí. Así que espero que estén bien y nos vemos.